Hola amigos de nuestro club de lectura. Hoy empezamos nuestro programa de una manera distinta, de un formato distinto. Vamos a empezar a grabar los formatos, los programas con Francisco, pero las temáticas continúan siendo la misma. Entonces, estamos en esta secuencia de traer los libros clásicos de la política. E este em vivo está a cargo de Francisco, outros em vivos, quando toca mais política e cristianismo, está a cargo mío. E assim que vamos a empezar hablando de um livro muito importante de Agustín, San Agustín. Así que, bienvenido Francisco, ya hable del tema para empezar. Habíamos quedado en hacer una serie y vamos a hacerlo de forma más o menos cronológica, salvo los que ya hayamos hecho, como el caso de Utopía de Tomás Moro, que ya lo hicimos, Uhum. como el caso también que yo considero que me parece, quizás no es un clásico de la política de nada, pero me parece súper importante, como Cartas del Diablo a su sobrino, también me parece muy bueno, como en este enclave. Pero ya en términos más políticos, filosófico-políticos, politológicos, como los clásicos que han influido en la literatura para la comprensión de la política, digámoslo así, porque es erróneo hablar de ciencia política, Uhum. a veces hasta el día de hoy, pero en ese entonces muchísimo más. Entonces partimos ya la serie con la República de Platón, la política de Aristóteles, y ahora vamos con De Civitate Dei de Agustín de Hipona. Para finalizar, conjugar dos de los aspectos más importantes de este espacio nuestro, que es la política y también el cristianismo, ¿no? Sí, en la realidad yo iba incluso a decir eso, porque cuando terminé ahora una especialización en política y cristianismo, y uno de los módulos era justamente en este libro, y fue bueno que traíste para este proyecto, porque ahí puedo hablar un poquito de lo que Mm, aprendí en el módulo. Interesante cómo existe una conexión tremenda, una continuación en la realidad entre San Agustín y Juan Calvino y toda claro, una tradición reformada, porque Juan Calvino bebió mucho de San Agustín, continuó esta tradición, este modo de ver la política y que dio inicio a la escuela de reformadores que más adelante incluso yo quiero traer para el canal con el entendimiento de Abraham Kuyper, Hermann Doivert, así que empezando con San Agustín va a ser súper interesante. sí. Mira, sácame, de verdad que yo traje el tema, pero lo más probable es que tú vayas a conocer mucho más de él que yo, porque aparte hiciste una especialidad en cristianismo y política. Yo apenas de hecho, ni siquiera leí el libro íntegramente. En la cátedra de filosofía política, de las varias que vimos en la universidad, sí lo estudiamos con cierta profundidad, sobre todo en la comparación con Platón. Sabes que, bueno, que él bebe de Platón, directamente no de Platón, más de Plotino probablemente, es como ese neoplatonismo, y desde esa óptica más enfocada hacia la política es que se estudia, más un enfoque como histórico, más desde el orden de las ideas políticas, la historia de las ideas políticas, ¿no? Entonces yo creo que tú en este caso vas a aportar mayor profundidad de lo que a lo mejor yo voy a poder hacer. Pero Ujú. sácame de duda, para mí, en mi conocimiento, es la primera vez, o que al menos se hace relevante, donde el cristianismo se comienza a inmiscuir explícitamente. ¿Me explico? Sí. Porque Por, fíjate que siempre estaba esta preeminencia, y para aclarar la pregunta, para que te puedas explayar, siempre estaba esta preeminencia de el reino de Dios nuestro reino no es de este mundo, hay que vivir en la tierra a la imagen de Cristo. O sea, sí, obviamente ya todo eso tiene un contenido político implícito, Ujú. ¿ok? Siempre afecta
por algo también los gobernantes siempre persiguieron en los principios, los primeros 300 años sobre todo, al cristianismo. Obviamente siempre hay implicaciones políticas, el comportamiento del cristiano, la conformación de comunidades, ese saber estar del cristiano ya tiene una óptica y tiene un target político, pero creo que al menos en una obra relevante y en algo que trascendió, es la primera vez que hay un enfoque cristiano de la política, ¿no? Ujú. La política, una sociedad, o sea, tanto así como una ciudad ideal, como una sociedad ideal a partir del pensamiento cristiano, eh, a partir de la palabra de Dios, de los valores que el cristianismo resalta, no solamente eso, sino en contraposición a un sistema que fracasó, según lo que dice Agustín, por la creencia en dioses paganos, por la aplicación de las políticas basadas en los valores de esos dioses paganos. O sea, en esa instancia, ¿sí me explico? Sí, por lo menos por un autor no canónico, ¿no es cierto? Porque apóstolo Pablo habla muy bien Claro, del gobierno civil en Romanos 13. Nosotros vamos a encontrar también la misma idea en otros libros de la Biblia, como Primera Timoteo. Santiago también tiene claro, trasfondo político, habla mucho también de eso. Ahora, como filósofo, tratando a partir de eso, ¿no es cierto? Mezclando una filosofía que tiene este concepto cristiano, yo encuentro primeramente en Agustín, obviamente. Ahora bien, existía todas las cartas que muchas veces no son tan conocidas de la época, pero que obviamente trataba de eso. Entonces, por ejemplo, Hechos fue escrito para un señor Teófilo, que era una persona, eh, por los estudiosos dicen que era una persona rica, adinerada, y que probablemente financió tanto Hechos cuanto el Evangelio de Lucas. Y esta persona de estatus adinerada probablemente participaba de algo del gobierno, ¿no es por cierto? supuesto, por supuesto. Dentro de la sociedad. Entonces, no es que muchas de los escritos se fueron perdidos o Claro, existe, pero no está tan conocido igual la ciudad de Dios, que es en contrapartida la ciudad de los hombres, ¿no es cierto? pagana, Es que claro, la ciudad pagana. Y otra también que el cristianismo siempre, ese es un punto, y otra que el movimiento cristiano siempre fue un movimiento más bien de reacciones, increíble. Nosotros construimos la base, la historia, el canon, ya, perfecto, la historia y el canon está cerrado. Pero la respuesta a todas las divergencias que vino los escritos. Entonces nosotros vamos a ver varios escritos respondiendo a una problemática del momento. Y San Agustín está efectivamente haciendo eso. Él claro, empieza las confesiones, obviamente, pero analiza todo su corazón, todo su pecado, es una confesión de verdad. Y en sí, este libro en específico analiza algo que está externo a él, pero que no es tan alejado de un pecador, que es cuando la ciudad se corrompe, entonces él parte del interno hacia el externo por varios libros y analiza una ciudad que la ciudad, derrumbó, que cayó, ¿no? Que la está, ciudad sin eh, Dios la llama, exacto, que está prestes a caer. Llegando a la ruina. Es un movimiento contrario, ¿no es cierto? Porque él estaba en ruina y conoció a Dios, confesó sus pecados. Y entiende que cuando él robó una naranja, cuando él tenía este pecado, era un hombre sin Dios, devaso y tal.
E Roma não, Roma isso é lado contrário, não é certo? Era uma cidade esplendorosa, fuerte, e recebeu aún mais que o cristianismo e depois se deixou levar por toda a ideia pagana, e como um movimento contrário. Me refería, me reafirma el argumento porque por supuesto que es lo que hablamos. La Biblia es un libro, es un libro que tiene mucho contenido político. Incluso en el Antiguo Testamento, hasta de forma más explícita en los libros más relacionados con las leyes, estructura social, costumbres, eh, todo eso, ¿no? Y por supuesto en el Nuevo Testamento basta leer muchas cartas del apóstol Pablo que son completamente edificantes y que entran casi de forma explícita en lo político, pero nadie, o casi nadie, a menos que lo traiga, que diga los aspectos políticos de, va a considerar la Biblia como un libro político, aunque lo sea de muchas formas, ¿no? Sí. Ni al apóstol Pablo como un autor de ciencia política. En Mm, cambio, si hay criterios que incluyen a Agustín de Hipona como un autor ya que está hablando de filosofía política. Es que vamos, está hablando de filosofía política, no es que ujú, es una suposición de nosotros. Ya cuando sí. él está haciendo este ejercicio muy platónico, por cierto, esta separación entre lo real, entre lo tangible, entre lo corrupto y la idea, ¿no? La idea que en este caso él la asocia a Dios, que sí hay una diferencia, por supuesto, con Platón, era, no era Ujú, cristiano, obviamente, ujú, básicamente como que toma la estructura de lógica platónica y la trae con un contenido cristiano, por decirlo de alguna forma, ¿no? ujú. Eh, Él hace un ejercicio de filosofía política, él hace un ejercicio de normativa, ¿no? Donde él describe qué es lo ideal, qué es aquello que es correcto, ¿no? Versus lo que es incorrecto. O sea, por ejemplo, cuando él hace este ejercicio de decir, la ciudad de Dios está creada en un principio de justicia, no un principio de política por el poder en sí, porque el poder debe ser usado para tener justicia, para vivir en justicia y no al revés, no el poder por sí mismo, no el poder para mantenerse sobre el poder en sí mismo. Ahí te está diciendo, está haciendo una comparación de lo que debe ser según él versus lo que es, sobre el ideal versus cómo es la cosa ya corrupta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este Ujú. concepto de pietas versus cupiditas, de basado en el amor, basado en el amor al prójimo, el amor al prójimo, basado en la piedad, versus el Acupiditas, que era como él describía la sociedad romana, donde era todo lo contrario, era un apego a lo meramente material, pero también había soberbia, pero también había un apego desmedido al orgullo, al tema económico, y ahí cuando él comienza a hacer esos criterios de valoración y diferenciación y qué es correcto y qué es incorrecto, obviamente está haciendo un ejercicio de filosofía política. Yo pienso que nosotros podríamos hacer em, una definición antes de lo que se trata el libro. Vamos a definir la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres y tal. Claro. Bueno, para comenzar, hay que recordar también un poco de contexto. Estamos hablando de Agustín de Hipona, que era un ciudadano romano que vivía, no sé si exactamente en la ciudad de Roma como tal, pero ciertamente en el imperio romano y que bebía de lo que estaba ocurriendo. Estamos hablando de alrededor de de los años 400 De después de Hipona, ¿no? Cristo. Claro, pero no sé exactamente dónde queda. No sé si es en el norte de África o ya es dentro de Europa como tal. De verdad no estoy 100% Mm, seguro. No lo recuerdo exactamente. Pero mm. el hecho es que efectivamente está dentro del Imperio Romano y que está en la órbita de influencia política del Imperio Romano y está en un contexto donde el Imperio Romano está viviendo una decadencia muy profunda, ¿no? Y donde, por supuesto, ya también el cristianismo ha tenido un arraigo lo suficientemente profundo como para llegar a estos niveles de una persona bueno, que tiene un conocimiento de las escrituras y un nivel también de erudición para ser capaz de realizar esta obra tan influyente y convertirse en uno de los pilares de lo que ha sido la teología cristiana
durante todas estas épocas. Bueno, esta obra se llama Ciudad de Dios, la Ciudad de Dios, y efectivamente lo que está describiendo tiene varios libros, o sea, dentro de la obra como tal, y los primeros libros lo que hace básicamente es una crítica profunda a la sociedad romana, como ya hemos venido contando, donde él, entre otras cosas, en la parte más teológica, hace como una revisión una descripción de lo que es el panteón romano y por qué no funciona. ¿Por qué no les funcionó los dioses romanos a Roma para defenderla, para protegerla de las invasiones bárbaras, por ejemplo, de la decadencia, de la corrupción que tienen sus gobernantes? Y es que él dice justamente eso, o sea, no se puede tener gobernantes justos, no se puede tener buenos gobernantes si los valores que propugna esta religión pagana no tienen una base moral real, ¿no? Porque el Ujú, cristianismo está claro cuál es el bien, ¿no? Tiene unos 10 mandamientos, por ejemplo, tiene un Cristo que es el ejemplo a seguir, tiene unos evangelios, ¿no? Está bastante claro que el bien no es relativo, ¿no? No está basado en lo que cada quien desea. En cambio, en el panteón romano, que es muy similar, al final es una copia básicamente del panteón griego, tú tienes una cantidad de dioses que en realidad de dioses tendrán la capacidad de hacer cosas sobrenaturales, pero en términos morales no se compara a un dios cristiano donde hay un bien de por medio, donde hay un mal también bien marcado, donde hay unos mandamientos, donde hay algo. Tú tienes unos dioses que son veniales, unos dioses que son completamente caprichosos, completamente imperfectos, que de hecho son los primeros en hacer tropelías, en cometer violaciones si la tienen que cometer, en hacer masacres, en todo este tipo de cosas. Y él dice básicamente eso, ¿no? Que una sociedad construida sobre estos valores que estos dioses tienen, obviamente es una sociedad que no va a no va a poder funcionar correctamente. Para finalizar mi idea, aquí anoté una cita mm, y que engloba exactamente lo que estaba diciendo y la crítica que él hace sobre la religión pagana como sustrato moral de unos gobernantes. Él dice, sin justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? Y efectivamente es así, o sea, si no hay una moral, hay una frase de Bolívar, por cierto, que no me gusta citarlo porque no me parece un personaje digno de nada, pero es muy cierta, que dice que la moral sin religión carece de base. Y básicamente eso es lo que nos dice Agustín acá. No se puede ujú, hablar de una moral con este tipo de dioses. O sea, ¿cuál es el ujú, ejemplo? Recordemos aquí que queda también muy patente su platonismo, ¿no? Si estas ujú, son las ideas que nos rigen, si estas son los ideales, la parte abstracta, el ideal, ese concepto, ¿no? ¿Qué queda para entonces lo terrenal? ¿Qué queda entonces para nosotros que somos las réplicas? O sea, ujú, tiene que haber algo ideal, perfecto, que es Dios, luminoso, con ideas, con bondad, con piedad, con justicia, para nosotros al menos intentar imitar algo decente, por decirlo algo, trayéndolo a términos mucho más actuales. ¿Qué queda efectivamente para nosotros, si no la ruina, si tenemos más bien unos dioses así, que no son un ejemplo de nada, que no son una brújula moral para nadie? ujú. Sí, son varios aspectos que San Agustín trae, incluso es posible que las personas se rebelen contra un gobierno tiránico, porque llegaron a decir que por cualquier motivo Juan Claro, Calvino estaba diciendo que tiene que rebelarse contra un tirano, porque dependiendo de la definición de tirano, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, por ejemplo, que Piñera era tirano. Hubo personas que dijeron eso, o Bolsonaro es tirano. Entonces, rebelarse contra Bolsonaro era prácticamente un valor moral. Entonces, ahí es necesario, por eso que es necesario definir claro. lo que es un Moral, tirano, la moral, obviamente, lo que es un tirano y lo que es aceptable para dentro de los exactamente. conceptos de este ejercicio político. Y malinterpretaron Calvino como, no, puede rebelarse a cualquier momento, como si él
al entender, San Agustín hubiera entendido mal, pero todos los dos beben de una misma fuente, que es Romanos 13, donde apóstolo Pablo deja clarito eh, los deberes de los ciudadanos y esta prerrogativa de rebelarse cuando el gobierno es tiránico. Entonces, para apóstolo Pablo, por ejemplo, el gobierno es tiránico cuando impide nuestro ejercicio de fe. Entonces, si el gobierno impide nuestro ejercicio de fe, se pone en el lugar de tiranía y luego es un deber moral para nosotros rebelarnos contra este gobierno. Hay otras cosas también dentro de Romanos 13. Yo pienso que incluso en mi semana yo puedo traer la próxima vez que nosotros nos Sería buenísimo, reunamos, sería buenísimo. trabajar Romanos 13, que ahí da para mucho, pero por lo menos trae los aspectos generales. Y es interesante eso porque cuando yo entrevisté Renato Garim, ele trae el entendimiento del apóstolo Pablo de acuerdo con la teología de la liberación. Entonces, apóstolo Pablo para la teología de la liberación es un, ¿cómo que se llama? Un libertador, pero no sería esta palabra. Sí, 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 como un Es revolucionario. un eso, esa es la palabra, Sí, sí, sí. la Es un palabra agitador, es correcta. un Che Guevara. É um revolucionário, aquele que primeiro se rebelou contra Roma. E não é nada mais distante da realidade, porque aí, incluso em la entrevista, eu tentei explicar isso para ele. Não, esse é um mal entendimento, é um entendimento equivocado da própria escritura. Então, sim, nós somos chamados a quizás rebelar-nos, pero quando há un impedimento del ejercicio de nuestra fe. Pero Ahora, te de hago una lo pregunta yo, contrario, Nastacha, no. allí. Te hago una pregunta yo allí. Mm, Eso debe tener un trasfondo también como lo tiene, por ejemplo, como lo hablábamos en el programa pasado, el mandamiento no matarás, ¿no? ujú, Un ujú, trasfondo, es decir, porque no solamente es el impedimento de la fe. Yo me imagino que eso también, eso tiene sus raíces, su raigambre. Si tú ujú, tienes un gobierno que a lo mejor no te pesca en términos de si tú profesas o no tu fe, no te va a ir a decir que no puedes ejercer un culto, pero por otro lado, no te deja tener propiedad privada. Por el ujú, otro lado, no te deja expresarte en contra de ellos, porque está bien, tu fe como católico es que no se puede matar a nadie, o sea, que no matarás, por ejemplo, y vienen y matan a alguien y tú tienes que ir a denunciarlo. ujú. Eso es también evitar que un cristiano ejerza su fe, porque no está pudiendo ser un cristiano en ese Sí, caso. sí. Un cristiano que no tenga propiedad y no la pueda defender, que no pueda trabajar y vivir su trabajo y que sea forzado a meterse a un sistema corrupto, es un cristiano que también está siendo obligado o un Estado que le está impidiendo a ese cristiano ejercer su fe. Ujú, Entonces, eso tiene un sentido más amplio que obviamente en términos cuando ya se comienza, por supuesto que como decíamos, Apóstol Pablo ya tiene un trasfondo político gigante, no, ni siquiera un trasfondo, tiene un mensaje político. Pero evidentemente cuando ya lleguen estos autores, por ejemplo, como ellos, evidentemente como que lo operacionalizan, o sea, lo ujú. vuelven más tangible desde el punto de vista de la cosa pública, de la cosa política. Pero Sí. como te digo, yo creo que es interesante tocar ese tema con Romanos 13, porque hay que desagregar, por decirlo de alguna manera, eso de no permitirle a una persona ejercer la cristiandad o su culto en todo caso, ¿no? Sí, en este momento voy a ponerme muy austríaca, pero es cierto cuando un austríaco dice que sí, el poder económico se queda muy difícil que las otras libertades no sean cerceadas. Totalmente, totalmente. Entonces, es muy difícil que un gobierno solo te toque en la parte de la economía y no te toque en las demás libertades. No, para que un gobierno llegue a tocarte económicamente, significa que
ya tocó la educación de tus hijos, ya tocó en tu fe y por así y así por delante, porque incluso el gobierno empieza a ser aquel que te provee todo, ¿no es cierto? Si te saca Tu todo el amo. poder, si te saca todo tu poder económico, obviamente viene con una promesa. Y la promesa de que no, te voy a regalar educación pública gratuita y de calidad, te voy a regalar una salud básica, pero eso nunca viene gratis, el almuerzo. No, El almuerzo nunca viene gratis. Entonces la escuela no es solo laica, es anticristiana y tú es tienes que anticristiano. tragársela completita. Y No bueno. tienes otra opción. Y bueno, por ejemplo, lo que está pasando aquí, solo porque nosotros siempre traemos también a la contingencia, antes de nosotros empezarmos a grabar este programa, yo estaba viendo un Reels de una mamá brasileña que se ve desesperada porque no quiere vacunar a su hija de 8 años contra el COVID. Y lo que pasa es que los colegios para la matrícula, para mantener Lo la exigen niña, lo exige que tenga todo el calendario de de vacunación vacunación al día. en día. No sé cuál es la situación económica de esta mujer, pero ella estaba así, mira, todos los abogados, los políticos dicen que yo tengo que resistir al máximo este mandato que ya va a se poner luego judicial. Pero ¿cómo voy a resistir si tiene un conselho, allá en Brasil se llama un conselho tutelar? Un proceso judicial en este órgano puede llegar incluso a perder sus hijos. Y la mamá Claro, estaba diciendo, ¿cómo que voy a resistir siendo que está llamando a este órgano y yo puedo quedar sin mi hija? Y peor, ahí volviendo al punto económico. Si es una mamá que depende de un beneficio del gobierno que se se lo llama quitan. Bolsa Familia, se lo quitan. Entonces, los requisitos para tener esta bolsa, que es un subsidio en la realidad, es tener los hijos en el colegio y tener los hijos con todas las vacunas en día. Así que, obviamente que estamos hablando de personas bajo la línea de la pobreza que tiene derecho a este subsidio. Así que, en el fondo, el poder económico te quita Pero por supuesto, otros poderes. claro. Que justamente hay un punto del libro, ¿no? Ujú, Donde él, de estos aspectos políticos que yo logré sacar acá como más políticos dentro de Chivita Today, que es que el concepto de la justicia, ¿no? O sea, él dice que el Estado solo es legítimo si se funda, solo es legítimo si se funda en el concepto de justicia. ¿A qué se refiere ujú. legítimo? Y habla también lo que hablábamos anteriormente. Si no hay justicia, son una banda de ladrones. Son Sí. unos tipos con poder haciendo lo que les dé la gana. La justicia viene del concepto, de un concepto ya más teológico, de índole plenamente moral. ¿Qué es lo que Ujú, pasa con esta madre? Que no puede haber, y aquí es donde viene ya la implicación meramente política, no puede haber una república, una res pública, una cosa pública donde se velen por los intereses de las personas, en esos casos donde no es lógico que las personas se ocupen de ellos mismos, si no hay un concepto de justicia de por medio. Entonces, ¿qué tienes? Un grupo delictivo, un grupo de coercitivos que sencillamente lleva a la gente según lo que ellos entiendan y tengan por su voluntad. Si no está ese concepto de justicia, son una banda de tipos con armas obligando a los demás, porque tienen poder, porque se los dimos, ujú, a hacer lo que ellos estimen conveniente. Y ahí que se pierde la libertad individual, la libertad, que es algo que cada persona tiene, que Dios nos dio como en forma de libre albedrío. ujú, Imagínate ya el nivel ahí al que está entrando eso, ¿no? Y me estás poniendo un ejemplo, pero de miles que hay, de ujú, miles que puede haber con este caso. Y bueno, en la historia de las ideas políticas eso ha migrado muchísimo, es como está ese concepto austriaco que tú decías,
Pero, por ejemplo, con el tema de Romanos 13, que también lo hablábamos recién, también hay una frase de Bastiat, creo, ¿no? Que es la que dice que cuando la ley se convierte en tiranía, hay que rebelarse, o sea, es preciso rebelarse. Y es Ujú. efectivamente lo mismo. O sea, cuando tú tienes esa diferenciación, cuando ya un gobierno no tiene un principio de justicia detrás, pues efectivamente lo que se está comportando es como una mera banda de delincuentes. Y lo Sí. dice básicamente de forma explícita aquí San Agustín. Ujú. No, lo bueno también que ahí la gente se van a dar cuenta que Agustín, San Agustín, él trabaja el terreno, ¿no es cierto? El poder terrenal y el poder espiritual. Y Totalmente, él deja diferenciado. muy claro que el poder terrenal no es para la salvación, no tiene el poder redentivo. ¿Y por qué saber este aspecto es tan importante? Porque nosotros hoy en día tenemos una tendencia a idolatrar los gobiernos y peor, los Totalmente. gobernantes. Entonces, cuando San Agustín dice que el gobierno terreno no tiene este aspecto redentivo y si más bien es un vasalo del poder espiritual, ¿no es cierto? Está aquí para ejercer lo que el poder Total. espiritual dice que uno tiene que ejercer. Nosotros ya entendemos quién está en el control. Y ahí nosotros vemos también dentro de San Agustín un segundo concepto que es el concepto de providencia. Y saca de nosotros esta idea de que nosotros no podemos idolatrar los gobiernos y no podemos esperar de los gobiernos que actúen con coherencia. No, que actúen no, no podemos esperar y cerrar los ojos. Es un poco de la política de la prudencia que está más adelante en Burke, ¿no es cierto? Hay que tener una política de prudencia, hay que entender que no es un poder redentivo y que está para servir. Claro. No sé si tú y ve eso, ve esa idea tan idólatra de la gente, no, sea por un gobierno o sea por un político en específico. No sé Mira, cómo yo tú creo que ves esa dentro de la situación. persona... No, no, lo veo. Yo creo que yo he repetido eso mucho eh, en los programas. Creo que la gente, todos tenemos un trono en la cabeza y cada quien pone a quien desea, ¿no? O sea, unos tenemos a Dios, que creo que es lo que estamos en lo correcto, y hay personas que tienen a la ciencia y hay personas que tienen al Estado. Yo creo que la mayoría de la gente tiene al Estado, porque lo Ujú, ven como algo, y como dices tú, peor aún cuando tienen no al Estado solamente, sino a un personaje en particular, ujú, sea Trump, sea Milei, sea Boric, sea Allende, sea quien sea, ¿no? Que crean que esa persona es aquella que tiene las capacidades y las posibilidades no solamente para discernir 100% el bien del mal, sino la potencia para llevar a cabo cada una de las cosas que se les encomienda, ellos consideran que tienen que hacer. Justamente, una de las cosas que sopesa Agustín es el rol de la iglesia en la sociedad, ¿no? En ujú, contraposición al Estado. ujú. Si bien él no habla de que debe haber una teocracia, un gobierno basado en sacerdotes, hierocrático, que creo que se le llamaría, ni mucho menos, sí habla de que la iglesia debe ser también como el ejercicio o aplicar el ejercicio de esa brújula moral en la sociedad. O sea, debe ser Exacto. orientativa al poder terrenal, porque el Ujú, poder espiritual lo obtienen o ellos son los garantes o los resguardantes de ese poder espiritual, de la doctrina, de qué es lo correcto. Y por eso sí establece una relación muy cercana entre lo que debe ser la iglesia y los gobernantes y el Estado, ¿no? De que si nosotros tenemos una moralidad eh, más establecida y una institución que sea garante de esa moralidad, de ese bien hacer en los gobernantes, vamos a mantener esa justicia en la sociedad, por ende, que los gobernantes puedan actuar y en consecuencia tener una república.
que si bien él nunca, de hecho, hace la diferenciación de que esa ciudad terrenal, esa ciudad de Dios jamás va a existir en la tierra, él no está haciendo como Tomás Moro, de que es un lugar en la tierra que se llama utopía y ahí está todo, se vive de determinada manera, etcétera, etcétera, ni tampoco está haciendo como, los comunistas utópicos como Proudhon, por ejemplo, o como el mismo Marx, de alguna manera, donde él da una receta de cómo llevar a cabo eso en la Tierra, ni mucho menos. Él entiende esa diferenciación completamente absoluta entre lo que es ideal, por eso también ese neoplatonismo, entre lo que es la idea, entre lo que es básicamente la perfección, que es Dios en este caso, y por ende la idea de cómo debería ser lo social, la sociedad, esa ciudad de Dios, pero no recrearla en la tierra, sino tenerla como modelo, como imagen, como ejemplo, y tratar de llevarlo hacia allá, pero Ujú. hasta ese punto. Y la iglesia jugar un rol importante allí. Tú llegaste en el punto que yo quería hablar, porque cuando San Agustín hace esta ciudad de Dios versus la ciudad de los hombres, él también tiene una idea de confortar, de traer un consuelo a la gente que está viendo que el Que imperio sufre. romano está cayendo y la gente estaba desesperanzosa. Y ahí él llega para entregar este aliento, ¿no es cierto? Mira, el gobierno de los hombres, la ciudad de los hombres puede caer por sus pecados, porque entró el paganismo aquí, ¿no es cierto? Se perdió la moral. No sé si el paganismo sería la mejor palabra, pero se perdió la moral. Ahora existe una ciudad, la ciudad de Dios, y allí va a tener una plena justicia, no va a tener la presencia del pecado, y es una manera de consolar a la gente que veía que este imperio, había personas, incluso una idea escatológica que ¿cómo que puedo decir? Este final sería en el imperio romano. Este fin escatológico vendría por el Imperio Romano y que el Imperio Romano sería la representación cristiana en la tierra. Pero después se dan cuenta que primero que fue corruptible y que después que empieza a caer varias invasiones, no puede proteger, incluso la iglesia, se quedó muy complejo de proteger incluso la iglesia. Entonces, ellos se desesperanzado y llega a Agustín también con esta idea de consuelo. Sí, este, ahora, entre otras cosas, para seguir en ese orden de cosas que lo que sí, porque estamos, a mí me gusta, como te repito, una de las cosas que me gusta de Agustín y creo que es importante y se hace marca una diferencia, esa diferenciación entre lo terrenal y lo divino, ¿no? En este caso, Ujú, o en este caso, esta ciudad de Dios. Y una de esas cosas que sí lo terrenal debe procurar, independientemente de que no vaya a alcanzar nunca la perfección, es el tema de la paz, ¿no? De la ujú, paz en la tierra, de que la gente pueda vivir con tranquilidad. Lo que es la paz verdadera, que es esa tranquilidad, él la define como tranquilitas ordinis, que es esa paz que viene de Dios, pero que obviamente si es en la tierra debe ser ejecutada por nosotros los hombres, ¿no? A través del gobierno en este caso, porque estamos hablando de una estructura social, de cómo llevar a cabo o cómo darle eh, viabilidad de alguna forma a esos principios en la tierra, tal y como está descrito en la ciudad de Dios. Y eso sí corresponde al gobierno terrenal, llevarlo a cabo. ¿Y cómo evidentemente lo va a hacer? A través de la justicia. ¿Por qué? Porque no puede haber paz sin justicia. Si tú tienes a criminales, personas que están cometiendo delitos, que perturban esa paz, tú por más de que lo logres neutralizar o lo que sea, eso no va a quedar en paz, ese proceso no va a quedar en paz allí en la sociedad, va a haber problemas, la gente va a querer tomar la justicia por sus propias manos. Es decir, de nuevo, si tú como gobierno
no eres justo, no estás procurando la justicia, tampoco va a haber paz. Esa Ujú, sociedad está condenada al colapso. Y no ujú, puedes ser justo si no tienes unos valores claros tampoco. Entonces al ujú, final todo te va llevando más o menos a la idea principal, a la idea original. Pero define muy bien cuáles son esas cosas de las que se tiene que ocupar el gobierno terrenal, como por ejemplo en este caso, la paz social, que si bien es temporal, si bien hay que diferenciar que si es una paz temporal, es una paz de momento, que como dices tú, se puede romper porque es terrenal, porque está a cargo de los hombres, porque se puede eh, pudrir, se puede, la palabra no consigo la palabra precisa, tampoco es perturbar, bueno, en fin, pero en fin, esa paz se puede deteriorar, corromper, ¿no es cierto? corromper es la palabra, se puede corromper. A diferencia de la paz que viene de Dios, la paz de esa ciudad de Dios, que es una paz ideal, es esa paz donde básicamente como todo, ahí todo es 100% justo, donde ahí todo el mundo está completamente satisfecho, con sus necesidades satisfechas al 100%, donde nadie comete pecado, donde todo el mundo está consolado, pues evidentemente eso es una paz que va a ser eterna, porque no hay que Ujú, contener absolutamente nada, porque todo el mundo está conforme, todo el mundo está en la gracia, por decirlo de alguna manera. Aquí no. Aquí ujú, nosotros no vamos a poder llenar en la medida de lo terrenal. ujú. Entonces, por eso siempre va a ser proclive a tener fallos, a corromperse, pero eso se puede de alguna manera mantener. ¿Cuál es el problema? ¿O dónde está el problema? Y qué es lo que de alguna forma, a mi juicio, él quiere evitar o advertir. Que si ya te vas completamente de madre, si ya dejas completamente de lado a Dios, si ya dejas completamente de lado ese concepto de justicia, ya literalmente lo que estás es sentando las bases para que se destruya la sociedad, para que sea incluso inevitable la vida del ser humano, como efectivamente eh, pasó un poco con Roma, o sea, ya Roma no le pudo garantizar a casi que absolutamente nada a sus ciudadanos, a las personas que lo Sí. habitaban, y terminó desmoronándose. ¿Y cuántas, Ujú. cuánta gente murió allí, por ejemplo? Es una civilización que básicamente se destruyó en su matriz, quedaron los vestigios, quedaron los hijos de la civilización, pero la civilización en sí misma como imperio se destruyó con todo lo que eso implicó. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, Eso, para quien es cristiano, entiende, puede entender muy bien cómo que si Roma cayó, a veces Natasha, también, disculpa que te puedo interrumpir un momento, ah, porque me faltó algo que creo que es súper importante y mm, va muy con esto y muy con lo que está pasando actualmente. Es lo mismo actualmente. Si nosotros como civilización occidental nos alejamos de los principios que nos hicieron llegar hasta estos niveles de bienestar, de paz, de civilización, de tranquilidad, que son valores completamente cristianos, ¿qué creen que va a terminar por pasar? ¿Qué creen que ujú, está pasando en Europa cuando están permitiendo que permee una ideología, una religión, que es una ideología realmente como la islámica, que es completamente intolerante? ¿Qué creen que va a terminar por pasar? Están rompiendo completamente la paradoja de Popper, ¿no? O sea, están ujú, permitiendo que el intolerante entre. Y el intolerante cuando está dentro, sencillamente, ¿qué va a hacer? Depredar, destruir. ¿Qué creen que va a pasar en esa sociedad cuando esos valores son los que están dirigiendo la sociedad? Se va a destruir. Es lo que ujú, pasó en Roma con los bárbaros. Si tú estás dejando, no estás siendo lo suficientemente útil socialmente dentro de lo que te corresponde, porque no te están pidiendo que sea la ciudad de Dios, sencillamente ujú. estás pidiendo que mantengas la paz social, que mantengas la justicia social. Entendía en este caso no como justicia social posteriormente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a destruir, va a venir un enemigo externo, en este caso puede ser estos islámicos, o en ese caso eran los bárbaros. ¿Y qué va a terminar por suceder? Va a colapsar la civilización porque los valores que la mantenían están desapareciendo y los comportamientos que se basaban en esos valores que sostenían la civilización están desapareciendo. Yo estaba escuchando de un estudioso diciendo que no hubo tanta resistencia, no hubo tanta tensión en relación a términos morales entre los romanos y los cristianos del primer ciclo. Algunas cosas
en relación a la moralidad se compartía. Entonces, por eso que esta tensión del primer siglo, los cristianos en el primer siglo no fue, no empezó la persecución tan contundente luego en el inicio. Era más por los judíos que perseguían a los Sí, claro. cristianos. Entonces, ahí después Roma tuvo que hacerse cargo de esta persecución, ¿no es cierto? Porque llegó a ser un problema político, pero compartía algunos elementos. Entonces, este estudioso estaba diciendo que llegó el cristianismo y predicaba a un romano, era algo como la moralidad tenía una profundidad propia de los cristianos del primer siglo, pero compartía muchas cosas también, así que no era tan novedoso. Ahora, cuando yo leo ahí 3 siglos para adelante, ¿no es cierto? 400 años después de Cristo, cuando San Agustín está escribiendo esta decadencia de moral de Roma tan grande, ahí nosotros vemos así, ¿qué pasa en 3 siglos con una sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar en 300 años más? ¿No es cierto? Que San Agustín está escribiendo en 426 por allí. Claro, Así te que... comento, por ejemplo, que quedaría claro, ¿no? Cuando nace Cristo, tengo entendido que el emperador Tiberio, ¿no? Tiberio, que es el hijastro de Augusto, que era un tipo, bueno, medio licencioso, con vicios y toda la cuestión, pero era un tipo más cercano, o que al menos tenía que mantener ciertos valores y cierto nivel de competencia Ujú, similar a la que tuvo Augusto y a la que tuvo César, por ejemplo, ¿no? Y a ujú, la que tuvo Claudio probablemente después de Calígula y ujú, Vespasiano y todos ellos que fueron gobernantes aceptables, por no mencionar a Nerón que fue un desastre o a Calígula que fue un desastre también, ¿no? ujú, Pero había una cierta, de hecho, era muy resaltado, ¿por qué es resaltado Nerón y Calígula? Y bueno, el mismo también, el mismo Tiberio también, porque sí había un marco moral que era contrastante con esos comportamientos que ellos tenían. Y por ujú, eso también duran poco tiempo, por eso los matan, por eso los sacan del poder. Pero ya después tú tienes, en épocas más cercanas a lo que San Agustín habla, personajes como por ejemplo Heliogábalo o Rémulo Augustulo, ¿no? Que de hecho ese nombre es despectivo, porque es un nombre despectivo a Rómulo Augusto, que es el nombre verdadero del emperador. Y Heliogábalo ni decir, que se trajo una deidad Heliogabal completamente pagana, que hacían ujú, sacrificios humanos, que el tipo ujú, no tenía aspecto ni de hombre ni de mujer, sino que quería ser un híbrido entre ambas cosas. O sea, ya era una cosa que estaba completamente desdibujada, similar ujú, a las cosas que estamos viendo ahora. ujú, Y ahí entra algo que es capital dentro de la ciencia política, que es la ley de hierro de la oligarquía o la ley de la clase política también de Gaetano Mosca. O sea, cuando una institución deja de hacer para lo que fue concebida, deja de cumplir su función social, pierde el crédito y desaparece, pierde el crédito social y sí, desaparece, básicamente, ¿no? Entonces, y eso va en referencia a unos valores. Entonces, si tú tienes emperadores que eran, bueno, y de hecho vinieron después gente tan distinguida como Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? ujú, Y gente sí, que también en su momento fue militarmente muy poderosa, como Vespasiano, los Titos, qué sé yo, o ujú, sea, muchos emperadores que con sus defectos, pero tenían la figura de emperador, tenían las ocupaciones de emperador, de militares, etcétera, ¿no? A después tener estos personajes que eran ridículos y que ujú, obviamente terminaron representar unos valores erróneos, los llevaban a cabo, por supuesto, de esta manera, en esta esencia tan terrible, cuando está basado en ideas que son equivocadas, las llevas a cabo, eres una equivocación de persona y eres en un ejercicio de gobierno completamente defectuoso, terminas por tener sociedades que se destruyen. Y es lo que está pasando ahora también. O sí, sea, de tener gobernantes que bien lo podían hacer bien o lo podían hacer mal, lo podían tener errores, por supuesto, nadie está hablando de que debe existir la perfección,
pero que más o menos tenían un saber estar, un saber hacer, una figura, unos valores, qué sé yo. Ahora tenemos cosas que uno no sabe ni qué carajo son, que no ¿De sabemos. dónde salió estas personas? Sí, dice, Dios mío, ¿cómo llega este señor al poder? ¿No? O sea, sin ir muy lejos, la semana pasada se hizo viral esta foto de Boric, que aparentemente no estaba No, borracho ni absolutamente nada, está bien, nadie está, pero es que nada más verlo así, la foto no era falsa. Un presidente de la República, como decía gente de su mismo partido, es que ustedes se hubiesen imaginado, independientemente de cómo lo hizo, a Pinochet, a Allende, a Frei, a Lagos, a Piñera, a Bachelet, se los hubiesen imaginado así, como este tipo, en una calle, en una plaza, un viernes a las 9 de la noche, con la polera, con la camisa abierta hasta el ombligo, con el gamulán, la chaqueta puesta mal, despeinado, con los zapatos, los ruedos pisados de atrás, o sea, en serio, eso es lo que tenemos por presidente ahora, esos son los políticos es lo que nos mejor que están esperando. hay. Es lo ¿Sí? mejor que ¿Sí? Entonces, hay. eso básicamente es reflejo de esto No, o sí, podemos sí, reflejar o nosotros explicar. paramos para pensar que Boric es lo mejor que había en su Uf, sector para llegar a la presidencia. Estamos complicadísimos, ¿no es sí, no, bueno, cierto? ahora viene Winter. Bueno, amigo, para ya ir finalizando, pienso que a mí me gustaría recordar, ¿no es cierto? Algunos puntitos, por ejemplo, la autoridad humana debe someterse a la soberanía divina, ¿no es cierto? Este Sí, carácter moral. Otro punto interesante es que el cristiano vive en tensión entre lo eterno y lo temporal, ciudad de Dios dualidad, y ciudad de los hombres. Nosotros también vemos que la esperanza no está en la ciudad terrenal, sino en el reino de Dios, porque sabemos sí, que aquí nosotros tenemos que mantenernos primeramente vigilantes y segundo también sin este peso idólatra, ¿no es cierto? Sin claro. esta mirada idólatra de los gobiernos y de los gobernantes. Entonces, creo que nosotros pasamos por estos tres aspectos a contento, que era lo que en efectivo yo había pensado para sintetizar este libro que es tan importante. A la idolatría. Sí, Nosotros o sea, no solo tendemos a la idolatría, es que en la realidad somos idólatras. claro, claro. Jesús nos redime de la idolatría, pero hay Es esta una tendencia nuestra. esta doble inclinación nuestra de hacer de las cosas creadas un ídolo. Así que los gobiernos y los gobernantes, sea de cual lado sea, trae este aspecto redentivo para nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces miramos a la política como una pequeña iglesia, donde tú vas a encontrar promesas, un líder redentor, una persona que va al Que la sacrificio. política es teológica también. Sí, totalmente. Tiene este reflexo y además que muchas veces los líderes también se ponen en este aspecto redentivo. Ay, estoy haciendo este sacrificio. Principalmente si tú escuchar algunos personajes, va a decir, no, para mí era un deber, es un sacrificio, porque yo soy tal y cual persona, yo he trabajado en tal y cual lugar. Entonces, para mí sería muy cómodo quedarme en mi silla solo mirando, pero por ti hago este sacrificio. Claro. Voten en mí. Entonces, Lo van a hay que tener crucificar, cuidadito. sí, va camino al Calvario a morir por nosotros. Amigo, ¿qué te pareció de este en vivo? ¿Te No, gustaría me gustó dar algunas mucho. palabritas final y tal? Sí, a mí me gustó mucho. Siento que igual, a pesar de la lejanía en cuanto al tiempo y de ciertos conceptos que obviamente son muy particulares, eh, es importante la comparación con lo que sucede hoy en día versus lo que sucedía en ese momento y lo que él estaba criticando principalmente del Imperio Romano, que era su contexto,
porque para mí en ese punto estamos muy similares hoy en día. O sea, ese punto que ya varias veces mencionamos. Otra cosa que se me quedó acá, que ya también es una puntualización, porque igual lo hemos tocado, pero en esa división muy particular que él tiene entre lo terrenal y lo divino, él habla y sí habla, y por eso yo digo que él es meramente normativo, o sea, es filosofía política pura, de cómo debe ser el buen gobernante, ¿no? O sea, cuáles son los aspectos que debe tener un buen gobernante y ante todo debe ser justo, ya hemos hablado del principio de justicia, que sin eso no puede existir nada gobernado como algo público y entendido como gobierno, sino como un grupo de criminales con poder y más nada, si no tiene el criterio de justicia. Debe ser humilde. ¿Por qué debe ser humilde? Porque debe reconocer que toda esa bondad y todo ese bien viene de Dios, no viene de él. Si no lo reconoce, no puede tampoco contemplar sus fallas, ni tampoco tiene la capacidad de observar hacia dónde debe ir, si no tiene humildad. Y lo otro que tiene que tener conciencia, esto sin la una y sin la otra tampoco es posible, que es que tiene que tener conciencia de su responsabilidad ante Dios. Ujú. Entra también ese aspecto de la importancia de la iglesia dentro de la sociedad, en términos de política. O sea, ¿cuál es el rol que debe ocupar la iglesia dentro de la política según él? Es un rol de orientación, un rol de guiatura, un rol y supongo, de crítica también o de corrección en los momentos que lo tenga que hacer. Porque no Mm. solamente es para decir, sí, sí, lo estás haciendo muy bien, sino justamente también poder decir también lo contrario y mantener humilde al gobernante, mantenerlo consciente de su responsabilidad ante Dios. Y bueno, básicamente eso, el gobierno debe ayudar a mantener el orden y la paz y no buscar la gloria personal porque la gloria solamente es de Dios. Y con eso se cumplen las tres anteriores condiciones que él exige a todo gobierno. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos que van a ver este programa en un formato distinto. Si estás viendo este programa hasta aquí, déjame un like, suscríbete en el canal. Ayúdame mucho también si compartes este video con tus amigos en tus redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.